Hola amigos de Sha'ar Hesed, soy Elisuli y en esta ocasión les quiero relatar una historia impactante que sucedió en el año 1480 en Sevilla, en España. En esa ocasión, los judíos secretos, o llamados también Anusim, sufrían persecuciones, sufrían maltratos. Debido a esta situación, en algunos judíos secretos se había despertado lo que era un rencor, que luego se convertiría en una venganza. En una de estas personas fue un famoso banquero, que era cripto judío, o anus judío, o marrano, como se lo decían. Era un famoso banquero que era especialmente el banquero de la reina Isabel, Isabel de España, la reina Isabel de Castilla. Y este banquero se llamaba Diego ben Susón, quien era una persona muy importante en la sociedad sevillana y que junto a otros 6 importantes criptojudíos, ellos estaban en ese momento tramando algo para vengarse del inquisidor. Diego ben Susón tenía una hija que tenía una belleza impactante, por eso le decían la fermosa fembra, quiere decir, se llamaba Susana ben Susón. Esta hija de este banquero, que ellos siempre, aunque aparentaban ser cristianos, pero ocultamente cumplían dentro de lo que se podía la Torá y las Misbot, obvio que se casaban siempre entre ellos mismos. Susana, la hija, era una mujer muy vanidosa por la admiración que despertaba su belleza. Entonces llegó ella a ilusionarse con que algún día iba a poder alcanzar un alto puesto social entre los gentiles españoles. Entonces la Susana, así le decían a Susana, sin que su padre lo supiera, ella se dejaba conquistar o cotejar por un caballero cristiano era de apellido Guzmán, que pertenecía a una de las familias más ilustres de Sevilla y que ellos se veían a escondida sin que su padre lo supiera, que pronto este muchacho pasó a ser su novio. Ella, ¿qué hacía? Esperaba hasta la noche, hasta que su padre se durmiera. Ella no tenía mamá, y por lo tanto, después que el papá se durmiera, él se salía de la casa para poderse encontrar con su novio y estar con él hasta el amanecer y luego regresar a su casa. Sin embargo, en una ocasión, en una noche, mientras ella esperaba acostada, simulando que dormía, esperando que su padre también se vaya a dormir, escuchó cómo su padre tramaba junto a otras personas que estaban ahí una revuelta en contra de los inquisidores. Todos eran judíos marranos. Susana, sin que lo advirtieran, entonces abandonó la casa en ese momento. Se dirigió a donde se encontraba su novia, donde había quedado por encontrarse con él, para contarle entre llantos todos los planes que los judíos ocultos estaban tramando contra ellos. La intención de ella era, en ese momento, era proteger a su novio. Este rápidamente se dirigió a la casa del administrador de Sevilla, Diego de Merlo, para contarle todo lo que estaba sucediendo. Inmediatamente se presentaron los agentes de la Inquisición a la casa de Diego ben Susón en Sevilla, los aprendieron a todos, a los pocos días se los enjuició y todos fueron condenados a muerte y quemados en la hoguera un 6 de febrero de 1481 en Sevilla. A consecuencia de este suceso, se detuvieron a un gran número de implicados criptojudíos, judíos ocultos, marranos, que también terminaron en la hoguera. Se calcula que unos 2.000 judíos fueron juzgados y quemados en la hoguera a raíz de este hecho. Esta mujer, Susana, que arrepentida de su acción, porque habían matado y quemado a su padre, repudiada por la gente e incluso abandonada por su novio, se quedó sola. Se encerró entonces en un convento durante algunos años para luego regresar a su casa. Sin embargo, ella no pudo superar este remordimiento de haberle causado esa trágica muerte a su padre, así como a 6 de sus amigos criptojudíos y a otros 2.000 judíos quemados en la hoguera. Entonces, antes de su muerte, esta joven dejó un testamento y en el testamento escribió lo siguiente: que esto sirva de ejemplo a los jóvenes y en testimonio de mi desdicha, ordeno que cuando yo haya muerto, separen la cabeza de mi cuerpo
y la pongan sujetada en un clavo en la puerta de mi casa y que quede allí para siempre jamás. Eso fue lo que escribió en su testamento. Aunque podría parecer una locura, su último deseo se cumplió y su cabeza, convertida ya en calavera, estuvo expuesta y clavada sobre el marco de su puerta de la casa y allí permaneció, aunque no lo crean, desde el año 1500 hasta casi el año 1700. 200 años estuvo colgada su calavera en esa casa. En un primer momento, y hasta el siglo XIX, la calle donde permaneció colgada la calavera de la Susona se conocía como el Callejón de la Muerte. Después del siglo XIX se cambió por el nombre Calle Susona y es como figura hasta el día de hoy. En el mismo sitio donde estuvo colgada su calavera por casi 200 años, aún existe hoy en día un azulejo que recuerda donde ella vivía y así también hay una placa con el testamento de su último deseo que se puede ver en Sevilla. ¿Cuánto debemos cuidar a nuestros hijos? ¿Cuánto debemos transmitirles nuestro legado, nuestras tradiciones como Yehudim, así como encaminarlos por el sendero de la Torah y las Misbot? Como escribió Shlomo Amelech, Hanoch lanar al pidarko gam ki yaskim lo yasur mimena. Educa al joven de acuerdo a su camino y aún cuando envejezca no se apartará de la Torah. Nos vemos en el próximo capítulo. Soy Eli Zuli. Hasta luego.